tener en cuenta. Y creo que alguien me preguntó dónde se encontraban estos ejercicios. Ustedes entran en donde van a subir la tarea y ahí adentro de lo que es la tarea, después de todas las instrucciones, les sale el archivo. Le dan clic y ahí descargan todo lo que es el archivo para hacer la tarea. En la tarea le piden que dé la partida o subpartida de lo que es el artículo que se establece ahí en la tarea y una explicación. La explicación, como les comentaba antes, solamente está relacionada a qué dicen las notas explicativas de ese producto que ustedes están clasificando. Entonces, más que todo, basado en lo que dicen las notas explicativas. Solamente tenemos esa tarea para este parcial para esta semana y es totalmente individual. Ok, vamos a comenzar. Solamente permítanme. Buenas, licenciada. Una Dígame. consulta. Las tareas que son grupales, ¿cómo armaremos los grupos? Yo les voy a dar el acceso a una parte que dice ahí elegir grupo, pero estaba esperando más que todo porque todavía estaban en adiciones y cancelaciones. Entonces, cuando creo que ya tenemos los que vamos a hacer en todo el periodo, entonces les voy a activar esa opción. Ya vamos a iniciar, solamente es que no hay una opción acá. Ok. Bueno, entonces seguimos con los temas de la sección 12. Estos otros capítulos de la sección 12 son bastante fáciles, más que todo porque si nosotros comprendemos o entendemos qué es lo que establece el capítulo, entonces vamos a comprender qué es lo que hay en él. Bien, tenemos entonces acá el capítulo 65. El capítulo 65 tiene por nombre Sombreros, demás tocados y sus partes. Aquí nosotros encontramos lo que es 7 partidas. En las primeras partidas tienen que clasificarse sombreros que estén completos. De la 6501 a lo que es la 65.06. Y tenemos solamente una partida que sería para las partes de esos sombreros y tocados, que es la 65.07. Bien, entonces este capítulo dice que comprende las partidas 6501 a 6506 desde los cascos, que es un casco, es como esta proforma, desde los cascos de los sombreros hasta los sombreros que ya están terminados. De cualquier materia, sí, podemos decir de cualquier materia, pero este va a ser igual al capítulo 64. Vamos a decir, sí, de cualquiera, pero vamos a exceptuar el amianto. El amianto, que es un mineral del cual se pueden hacer diferentes tipos de manufacturas, ese está clasificado en el capítulo 68 y de acuerdo a la nota legal 1B, los sombreros y demás tocados que sean de amianto o de asbesto, que es como la palabra más común con el cual se conocen, ese está clasificado en el capítulo 68. Pueden ser para cualquier uso a los que se destinen.
ya sea de calle, de teatro, un disfraz, solamente para la protección, esos van a estar clasificados acá. Cuenta con 2 notas legales. La nota legal 1 establece qué es lo que no comprende el capítulo en sí, y la nota legal 2 habla de la partida 65.02. Esa establece que esa partida no comprende los cascos o formas confeccionados por costura, excepto los que se obtienen por una unión de tiras, dice, que están cosidas en espiral, que es como la imagen que tenemos acá, que es una costura que se obtiene que están cosidas en forma de espiral. El nombre del capítulo, sombreros, incluye también lo que son los tocados. ¿Y qué es un tocado? Un tocado es una prenda que de forma total o parcial se usa para cubrir la cabeza, como lo que tenemos acá en la imagen. Tenemos aquí en la imagen entonces que el tocado viene siendo como un adorno en sí, un adorno que por lo general es femenino, puede ser de cualquier tipo de materia, siempre vamos a exceptuar lo que es el amianto, y que puede tener cualquier finalidad. Pues puede ser, por ejemplo, un complemento de un accesorio de vestir, o también lo podemos ver en algún disfraz o cosas así. Eso no lo va a afectar. La clasificación siempre va a estar acá en este capítulo. Nota legal 1. ¿Qué es lo que no comprende este capítulo? Vamos a hablar solamente de estos 3 que dice la nota legal. Dice que no comprende los sombreros y demás tocados que sean usados. Pero hay que tener en cuenta que cuando dice usados, en la 63.09 hay otra condición, que esos sombreros y tocados deben de presentarse a granel. Si nosotros venimos y traemos un sombrero y decimos es usado, por eso está en la 63.09, es erróneo. ¿Por qué? Porque en esa partida tiene que cumplir otra condición, que es presentarse a granel. Se excluyen los sombreros y demás tocados de amianto o de asbesto, que está en la partida 68.12, y se excluyen los sombreros y demás tocados que tengan el carácter de juguete, tales como sombreros para muñecas u otros artículos que sean para fiesta, como por ejemplo un gorro de cumpleaños, capítulo 95. Eso más que todo que tengan esa característica. Vamos a encontrar que en este capítulo 65 también, de acuerdo aquí, tenemos una nota que la partida 65.03 se encuentra suprimida. No sé si ustedes han escuchado esa palabra. Todos los que estaban en la 65.03 pasaron a la partida 65.05. ¿Y qué quiere decir de que una partida se suprime? Quiere decir de que vienen directamente la Organización Mundial de Aduanas viene y establece que el producto que iba en esa partida ya no tiene tanto comercio, o otra razón, ya no lo quieren tener tan controlado en sí, entonces pasan a otras partidas y esas partidas quedan vacías, se suprimen. A veces se vuelven a reutilizar y a veces no. Entonces siempre queda como en la opción de que sí se pueda utilizar nuevamente. Bueno, hablando de otras exclusiones, el capítulo excluye, pero esto ya no es a nivel de nota legal, excluye otros artículos. Por ejemplo, un chal. Bueno, creo que la mayoría de nosotros hemos visto que a veces las mujeres usamos los chales en la cabeza, o o la bufanda, o una mantita, o los velos de novia, por ejemplo. Esos no están considerados acá. Ni chales, ni pañuelos, ni bufandas, ni velos, nada de eso. Eso va a estar allá en el capítulo 61 o 62, dependiendo del tipo de tejido. Tampoco están considerados aquí lo que son las pelucas, aunque se pongan en la cabeza. Vamos a encontrar más adelante ese capítulo.
Y otros artículos que, por ejemplo, hay otros que utilizan los animales. Por ejemplo, los animales utilizan unas que se le llaman orejeras, en el caso de los caballos, para que no estén molestando los mosquitos a los animales, entonces les ponen unas orejeras que parecen unos sombreritos que utilizan aquí la parte de los caballos. Esas tampoco van a estar acá. Son artículos que se consideran en el capítulo 42 como artículos de talabartería. Bien, entonces el capítulo, como les comentaba, en la partida 65.07 solamente va a comprender lo que es ya las partes. Esta partida comprende únicamente, ¿qué quiere decir con únicamente? Que todo lo demás que un sombrero puede tener ya no está clasificado acá. Nos dice los desudadores, que son bandas protectoras cortadas en longitud determinada que se fijan en la parte interior de la copa. Incluye los forros, las fundas, las armaduras, las monturas de muelles para sombreros de resorte, los barboquejos y las viseras. O sea que es las únicas partes que se consideran en la 65.07. Bien, antes de pasar acá, el capítulo 65 es corto, como les había comentado, solamente tiene estas partidas. Y vamos a pasar, antes de pasar al 66, en este capítulo 65, como vemos acá en la imagen de arriba, estos sombreros, cascos en sí, se clasifican en la 65.06. Esa 65.06 habla de los demás sombreros y tocados. Dentro de ellos se encuentran los cascos de seguridad. Pero la palabra casco de seguridad comprende todos aquellos, por ejemplo, los que se utilizan para practicar algún deporte, los que utilizan los militares, los bomberos, los que utilizan los motociclistas o los obreros en la construcción. Todos esos son los que incluyen los cascos de seguridad. Y también tenemos esta otra imagen que habla de una capucha de caucho. Si ustedes se fijan, esa capucha solamente cubre lo que es la parte de la cabeza y un poquito los hombros. Hay una condición de que si estas capuchas cubren todo el cuerpo, ustedes han visto unas que son para el cuerpo en general, ya no van a estar clasificadas acá en la 6506, sino que se van a clasificar de acuerdo a la materia que lo constituye en el capítulo que le pertenece. Entonces ahí hay que tener en cuenta este tipo de productos. También en esta partida vamos a encontrar otros tipos de sombreros y tocados, como por ejemplo los gorros de baño que se utilizan ya sea para la natación o solamente cuando no se quieran mojar el cabello. Esos igual están clasificados acá. Un casco de metal, utilizan ya serían como los militares, también están clasificados aquí. En el capítulo 66 vamos a encontrar, de acuerdo al nombre del capítulo, yo con el nombre del capítulo ya sé qué es lo que clasifico: paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones asiento, látigos y fustas. El capítulo se divide en solamente 3 partidas. En la 6101 y 02, que están los productos que se mencionan en el nombre del capítulo, y las partes que están en la 66.03. Tenemos que, por ejemplo, en la partida 66.01 se clasifican los paraguas, sombrillas y quitasoles, incluidos los paraguas bastones y los quitasoles toldos y otros productos que sean análogos. Estos son artículos que se utilizan para la protección contra la intemperie, contra elementos de la naturaleza. Estos pueden ser de cualquier materia y pueden tener adornos o accesorios. Siempre tengamos en cuenta que cuando dicen de cualquier materia, vamos a tener en mente ese amianto, ese asbesto,
que todos los productos que sean de ese tipo de materia siempre van a estar en el 68. En base a estos artículos, a veces que me salen acá, no. Bueno, en base a estos artículos, nosotros aquí vamos a comprender desde paraguas que sean de mano, quitasoles, que son los quitasoles. Son más que todo este tipo de estructuras que necesitan colocarse en una base para poder utilizarse con la misma función de una sombrilla. Y a nivel ya de lo que es la clasificación, solamente necesito saber si es un quitasol o si es un paraguas o sombrilla. Los únicos que están de forma específica son los quitasoles, que esos, como les comentaba, tienen esta gran estructura, generalmente son utilizados, por ejemplo, en establecimientos, en el patio o cosas así. Necesito tener una base para poder utilizarlo. Y acá hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando habla de toldos, un quitasol toldo, hay que tener en cuenta de que los toldos en sí están en el capítulo 63, pero los toldos del capítulo 63 tienen la característica de que estos tienen la forma cuadrada o la forma rectangular. Y los quitasoles, aunque sean quitasoles toldos, siempre van a tener esta forma circular, como asemejando, pareciéndose a lo que es una sombrilla. Lo que no vamos a encontrar en esta 6601 son dos artículos. La parte de lo que son las tiendas que se utilizan para hacer una tienda de acampar, por ejemplo, que pueden tener estructuras de quitasoles, pero no son en sí quitasoles, sino son tiendas de acampar. Y también vamos a excluir la funda, por ejemplo, las sombrillas que vienen con su funda ahí para guardarlas. Esas fundas, si solamente viene la funda y no viene el paraguas con él, nosotros vamos a clasificarlo de acuerdo a la materia que lo constituye, esa funda. Pero si ya se presenta con el paraguas, con la sombrilla a la cual pertenecen, entonces solamente clasificamos el paraguas. No nos metemos mucho a características de que hay que separarlo ni nada de eso. Solamente si vienen por separadas las fundas para los paraguas, ahí sí vamos a decir de acuerdo a la materia que lo constituye. La siguiente. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Y en dónde irían clasificadas como las carpas? Las carpas, o más que todo serían como tipos toldos o cosas así, dependiendo de la materia que lo va constituyendo. Pueden ser de plástico, si son, por ejemplo, de tejido o confeccionadas de tejidos en el capítulo 63. Son como las más comunes. El 63 o la materia que lo va constituyendo. Pero no se consideran aquí en el 66. Eso no sería como quitasol en sí, sino que sería ya más que todo la materia que lo constituye. Gracias. Bien, en la siguiente partida vamos como a agarrar todos los demás que decía el nombre del capítulo. Están clasificados los bastones asiento, que es el que vemos acá en la imagen. ¿Por qué se le llama bastón asiento? Porque se puede desplegar y ahí dice que el paciente, la persona puede descansar. Están los látigos, que creo que sí, todos conocemos cómo es los látigos, y las fustas, que es el que tenemos acá en la otra imagen, que es como una estructura de un palo rígido y al final tiene una partecita de cuero y que se utiliza igualmente que los látigos como en la parte de las caballerizas y todo eso. Aquí en la 66.02 vamos a encontrar que comprende, por ejemplo, bastones, látigos, fustas, hay bastoncillos, hay unos que se le llama sticks, que son de madera,
y pueden ser de cualquier clase. Dentro de esto también pueden ser utilizados, por ejemplo, los bastones pueden ser utilizados como un apoyo para andar. También pueden ser utilizados como bastones de exploradores, como los que utilizan los alpinistas. Pueden ser callados de pastores o bastones que utilizan los minusválidos o los ancianos. Muy importante tener en cuenta que en este caso los bastones pueden ser de cualquier materia, madera, bambú, róten, de cualquier materia, siempre exceptuando el amianto. Hay que tener en cuenta que en el caso de un bastón, como lo vemos acá en lo último, se excluyen varios tipos, como los bastones medida, que están en la 9017, los bastones escopeta, bastones estoque y bastones plomados, que están en el capítulo 93. ¿A qué se refiere con por ejemplo, un bastón medida? Son bastones que se van como ajustando al tamaño de la persona y que tienen más una función de cálculo o de medida que de apoyo o más que todo de estos que se mencionan en el capítulo 66. Los bastones estoque ya vienen siendo bastones, y los plomados son bastones que traen un arma incorporada. Puede ser un arma blanca o un arma de fuego. Un ejemplo, podemos tener un bastón que en su mango esté incorporado ahí escondido lo que es una pistola o un revólver, o que en su estructura, en la parte de lo que es adentro del bastón, esté escondido ahí una espada o cosas así. Entonces esos se excluyen porque la función principal de apoyo y cosas así ya no sería la que predomina, sino que predominaría el arma. Y en este caso, ya sea el arma de fuego o el arma blanca, está en el capítulo 93. Bien, también tenemos lo que son los látigos, fustas y otros accesorios que son similares, que pueden ser de cualquier materia, látigos de cualquier clase, que generalmente pueden venir combinados con un mango y una tira en sí, y las fustas, que son, como les comentaba, este palo rígido, que es el mango del producto, que tiene un pequeño bucle de cuero al final. Y la última partida de este capítulo 66, que es la 66.03, acá solamente vamos a encontrar partes exclusivamente de los productos del capítulo 66. Empuñaduras, palos o varillas que están fabricadas para las sombrillas o para los bastones, mangos, ya sea para los paraguas, para quitasoles, para los látigos, anillos, coronas, todo eso es exclusivo para este tipo de productos. Hay una exclusión acá de las partes. Por ejemplo, nosotros podemos tener un tubo largo y podemos decir, es que este tubo de hierro o de acero o de cualquier otro tipo de metal o material lo voy a utilizar para hacer una sombrilla. Incorrecto. Bueno, sí puede decir, sí, lo voy a utilizar para hacer una sombrilla. Pero a nivel de clasificación, a nivel de sistema armonizado, no podemos quedarnos con supongo hacer. O sea, yo supongo que esto va a ser para este tipo de material o este tipo de artículo porque lo está trayendo una empresa que manufactura sombrillas. No me voy a quedar con el supongo, sino que voy a tener que buscarle la clasificación, digamos, si era una varilla de hierro, capítulo 72 o capítulo 73, dependiendo de cómo esté elaborada. ¿Por qué se hace esa aclaración? Porque, por ejemplo, esa varilla o ese tubo se puede utilizar en otro tipo de manufactura. No necesariamente o no exclusivamente debe ser una sombrilla o un bastón.
Entonces siempre se hace esa pregunta uno. Ok, esta parte o este artículo lo puedo utilizar en otra manufactura. Entonces no es exclusivamente para lo que me están pidiendo. Voy a tener que buscarle una clasificación por materia que lo constituye o tal vez encuentro una partida específica para ese producto. Siempre nos hacemos esa pregunta. Bien, y por último, del capítulo 66 encontramos que los artículos del capítulo 95 pues se excluyen de este capítulo. Y hay una gran variedad. Por ejemplo, en el 65, que son juguetes y artículos para entretener, podemos encontrar, como lo menciona acá el ejemplo, un paraguas que está destinado solamente para entretenimiento de niños y que no tiene, podría tener la función de proteger contra intemperie, pero no se consideran acá. Son más que todo del capítulo 95. Vamos al último capítulo de la sección. En este último capítulo encontramos 4 partidas. La primera partida es destinada a las plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón. La segunda partida es para las flores artificiales y las 2 partidas finales para las manufacturas de cabello. Cabello, ¿qué es el cabello? Tiene que ser manufactura de cabello humano. El otro le llamamos pelo, en este sistema armonizado. La primera partida abarca las pieles u otras partes de aves con plumas o plumón, y las plumas, el plumón y las partes de plumas que hayan sufrido un tratamiento superior. ¿Pero superior a qué? A la limpieza, a la desinfección o conservación. Si mi producto solamente fue limpiado, desinfectado o tratado para conservarlo, no va a estar en el capítulo 67. Estas plumas, por ejemplo, las plumas que solamente pasan cualquiera de estos 3 procesos son del capítulo 5. Allá en la 0505 nos dice que se encuentran con este proceso. Aquí en el capítulo 67, por ejemplo, tienen otros trabajos. Puede ser un teñido, un rizado, un blanqueado, un teñido, creo que ya se las había mencionado, puede estar clasificado acá. Otro proceso diferente a estos 3. También están las manufacturas de pieles u otras partes de aves que están provistas de plumas o plumones. Artículos de pluma, plumón y otras partes de plumas. Acá, por ejemplo, vamos a hacer una exclusión de los plumeros. El plumero es una manufactura de pluma, ¿verdad? Pero ese no está clasificado acá. En ese caso de los plumeros se clasifican en el capítulo 96. En la 9603 ahí los vamos a encontrar. Aquí podemos encontrar plumas que se han montado en otras estructuras para armar penachos o para, por ejemplo, armar algún disfraz. Hay plumas que están acopladas en sí o pegadas en otros soportes para hacer un adorno. Inclusive hay abanicos que están formados por plumas y esos también están clasificados aquí. Lo único que hay que tener en cuenta, como estamos hablando de manufacturas, es que si nosotros tenemos algo más común, es como el tocado, aquí es lo que se coloca en la cabeza. A veces esos tocados pueden venir adornados con plumas o estar elaborados directamente con plumas, pero en ese caso no va a estar clasificada acá. ¿Por qué? Porque ya hay un capítulo que habla exclusivamente de tocados y estarían clasificados en el capítulo 65. Así también, por ejemplo, las plumas se utilizan bastante como para rellenar la almohada o colchones o cosas así. Si se utilizan como relleno y ya vienen en la almohada, no van a estar clasificados acá,
Por ejemplo, si es un artículo de cama, como el caso de la almohada o el colchón, van a estar clasificados en el capítulo 94. Si forma parte también de un artículo de pesca, en el caso de la pesca, utilizan las plumas para poder elaborar flotadores. Esos son del capítulo 95. Y también otros artículos como los plumeros, las borlas, que son para aplicar maquillaje, todo eso se excluye de este capítulo 67. Igual, la última exclusión que podemos hacer mención es cuando estos vienen como para una colección. Puedo tener una colección de plumas o puedo tener también unas plumas que tienen más de 100 años de antigüedad, y en ese caso se excluyen y pasan al capítulo 97. Y en el capítulo, la partida, 67.02 incluye lo que son las flores, hojas y frutos artificiales y sus elementos o partes. Pueden ser ramos, coronas, guirnaldas, imitaciones de plantas, pueden estar montados o armados con alfileres o hechas de cualquier materia. En el caso de estas flores artificiales, no solamente son flores o hojas, pueden ser frutos o puede ser el follaje también. Follaje es como la parte de las hojas, el tallo y todo eso. En esta 6702 hay una nota legal que la limita. Me dice la nota legal que en esa partida 6702 no comprende artículos de vidrio. Un ejemplo, tengo una flor de vidrio, no va a estar acá. Sí es una flor artificial, pero no se clasifica acá, sino que la voy a clasificar en el capítulo 70 como un adorno de vidrio y no aquí en el capítulo 67. Si estas flores, por ejemplo, también se excluyen imitaciones de flores que se hayan obtenido en una sola pieza, ya sea por moldeo, por cincelado, por forjado, etc. Pero yo la obtuve de una sola pieza. Y podemos tener un ejemplo. Yo tenía un molde de una flor, agarré arcilla, lo coloqué, la puse a secar y ya tengo una flor. Pero eso lo obtuve por moldeo. Y esta flor está constituida por una sola materia. Entonces, ¿yo cómo la voy a clasificar? De acuerdo a la materia que la está constituyendo. Y en ese caso, pues me tendría que ir al capítulo 68. Un adorno de ese capítulo 68. Y más que todo, eso establece en base a la 67.02. Luego tenemos dos partidas más, la 6703 y 04, que en este caso la 6703 nos habla que en esa partida se clasifica el cabello peinado, que ese cabello puede venir teñido, rizado, preparado, blanqueado o de alguna otra forma. Aparte del cabello, también se incluye lo que es la lana, el pelo y otra materia textil que venga preparada para la fabricación de pelucas. En esa 67.03, como sabemos, en el caso del cabello, ¿cuándo se considera peinado? Se va a considerar peinado cuando ya viene dispuesto o colocado en el sentido natural. ¿Cuál es el sentido natural? Puntas con puntas, raíz con raíz, y ya viene dispuesto para poder elaborar alguna manufactura de cabello. También tenemos que aquí hay que tener en cuenta que en el capítulo 5, en la 05.01, también se clasifica el cabello, pero en la 05.01 ya sería el cabello que no cumple con la condición de este capítulo, que no venga peinado, que sea un cabello que solamente, un ejemplo, ha sido cortado y que sí se va a elaborar una manufactura, pero no tiene ninguna otra elaboración. Igualmente se excluye aquel que viene solamente lavado o que se ha desgrasado, y en ese caso se clasifica en el capítulo 5.
todavía no hay manufactura, solamente es un cabello, un pelo, la lana que ha sido ordenada, que ha sido ya dispuesta para elaborar otra manufactura. ¿Dónde encontramos las manufacturas? En la 67.04. La 67.04 establece que ahí se clasifican las pelucas, las barbas, las cejas, las pestañas, los mechones y otros artículos que sean de cabello, de pelo o de materia textil o manufacturas en sí de cabello. Por ejemplo, pueden tener postizos de cabello, un mechón, unos bigotes, cejas, pestañas. Ahora que hay de todo tipo de productos para las personas, todo eso lo vamos a encontrar acá. Lo único que se excluye de esta 67.04, en el caso de las pelucas, si son pelucas que son destinadas a las muñecas. En ese caso están clasificados en el capítulo 95. Una peluca que está en el capítulo 67 debe ser para uso humano. También vamos a excluir pelucas que tengan o artículos que tengan más el carácter de un carnaval o que se utilicen más para algún entretenimiento. Por ejemplo, una peluca para un payaso. Eso ya no estaría acá, sino que pasaría al capítulo 95 como algo de entretenimiento. Igualmente hay otros artículos que se les llaman de uso técnico. Por ejemplo, hay unos filtros que son filtros de aceite que son elaborados a partir de pelo o de cabello. Tampoco van a estar clasificados acá, sino que en el capítulo 59. En el 65 que mirábamos que están las redecillas de cabello que se la colocan para el momento de que están cocinando, esas tampoco van a estar clasificadas acá. Aunque sean elaboradas con cabello, no están clasificadas en el 67, sino que en el 65. Bien, y eso sería todo de parte de esta sección, pero como tenemos tiempo, podemos aprovechar para poder ver un poquito de la siguiente sección. ¿Alguna consulta? Una pregunta, Ali. Dígame. ¿La clase está grabada? Espero que sí esté grabándose. Gracias. Vic, Dígame. las diademas, ¿dónde se podrían clasificar? Esas están en el capítulo 96. No son de este capítulo. Ahí en el 96 están diademas de estos ganchos que se me olvida el nombre. No sé, hay unos que le dicen sandino o andino, no sé. Esos también están ahí. Bien, vamos a ver un poco de la siguiente sección. No sé si están viendo la presentación. Sí. 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 Gracias. Esta otra sección, en la sección 3, está formada solo por 3 capítulos. Es el capítulo 68, 69 y 70. Son capítulos que tienen una gran variedad de artículos, pero que vamos a decir que la mayoría se caracteriza porque les hablan de construcción. Por ejemplo, en esta sección podemos encontrar bloques, ladrillos o cosas así similares, pero ya más que todo con las materias primas que aquí se van mencionando. Por ejemplo, de acuerdo al nombre de la sección, tenemos manufacturas de piedra, de yeso fraguable, de cemento,
de amianto o de asbesto, que es el nombre más conocido, de mica u otras materias análogas. También están los productos cerámicos y el vidrio, que son todos los productos o materias que encontramos acá. Bien, esta sección 13 tiene una sección complementaria, que es la sección 5. ¿Por qué se le dice complementaria? Porque en la sección 5 nosotros vamos a encontrar como la materia prima. Aquí en toda la sección solamente dice manufacturas. Pero ¿dónde encontramos, por ejemplo, el amianto? Nos vamos al 25 y ahí está el amianto como un mineral. Acá ya tendría que ser la manufactura de ese producto. Entonces esa sección 5 es complementaria, y más con el capítulo 25, porque ahí están las materias primas en los procesos o con los trabajos que se establecen, que se permiten en ese capítulo. Y resumiendo así un poco qué trabajos permite el capítulo 25, habla de un levigado, de un cribado, de un tamizado, un colado, triturado. Son cosas que no cambian la esencia en sí del producto y no se forman de ellas manufacturas todavía. La mayor parte de estos productos y manufacturas se obtienen por tallado, moldeo, etcétera, que no afectan esencialmente el carácter de la materia básica. Algunos se obtienen por aglomeración. ¿A qué se refiere con esa palabra de aglomeración? Se refiere, como estamos hablando, que aquí tenemos, por ejemplo, el cemento. ¿Cómo hacemos una manufactura de cemento? Pues agarramos cemento, agarramos arena, agarramos otro tipo de materia con agua, lo unimos y a eso se le llama como aglomeración. Hay una unión y de la unión, después de un secado, se obtiene la manufactura. Entonces esos productos nosotros lo llamamos, o a ese tipo de proceso se le llama aglomeración. Hay casos en donde, por ejemplo, el cemento, el asfalto son solamente aglomerantes o el yeso. Entonces en esos casos hay que tener en cuenta cuál es la materia que está predominando. Por ejemplo, podemos encontrar una manufactura que es de piedra, pero que vamos a necesitar el cemento o el yeso para poder unirlo. Entonces ahí hay que tener en cuenta qué es lo que le está dando la esencia principal al producto. También nos establece que otros resultan u otros son resultado de una transformación más profunda. Y esa transformación más profunda la miramos en el capítulo 70, donde hay una fusión total. ¿Cuál es la fusión total? En el caso del vidrio. El vidrio que está formado por diferentes elementos, pero hubo una fusión total de esos elementos para poder obtener el producto en sí, clasificado en el capítulo 70 como vidrio. Bien, en el capítulo 68 ahora. Este capítulo 68 habla de manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto, mica y otras materias análogas. ¿A qué se refiere con otras materias análogas? Se está refiriendo a las materias minerales de las cuales se han obtenido una manufactura y que nosotros podemos verificar o citar el capítulo 25. La mayoría de estas manufacturas se obtienen por talla, moldeo, aglomeración, endurecimiento en autoclave. ¿Qué es el endurecimiento en autoclave? Ese más que todo es el nombre que se le da a la máquina en el cual se están transformando estas materias. Hay una transformación profunda por medio del calor, hay una fusión de estos minerales. Y para el estudio vamos a ver el capítulo 68 en estos 5 incisos. Tenemos los artículos manufacturados de piedras naturales de talla y pizarra, 6801 a 6803. Tenemos los artículos de abrasivos, lanas minerales y minerales dilatados, que están de la 6804
a la 6806 las manufacturas de asfalto y de fibras vegetales, 2 partidas para ello. Las manufacturas de yeso, cemento, amianto y amianto cemento, de la 09 a la 13, y las manufacturas de mica, carbón y otras materias, que están la 6814 y 6815. Entonces acá vamos a comenzar y creo que solo vamos a ver unos 2 incisos nada más. El primer inciso, que nos habla de los artículos manufacturados de piedras naturales de talla y pizarra. Para ello tenemos las primeras 3 partidas de la 6801 a la 03. En la 6801, se los pongo aquí como de forma más resumida. La 6801, el texto establece que están los adoquines, están las losas para pavimentación que sean de piedra natural. Pero una forma más fácil de comprender, en esta 6801 están las manufacturas de piedra natural que están destinadas a la pavimentación. O sea que es como el fin que se le da a la 6801. Y que las formas en las cuales se presentan por lo general son en la forma cuadrada o en la rectangular. Pero su uso principal es la pavimentación. Aquí van a clasificarse esos adoquines, las losas, que estén reconocibles para una pavimentación en sí, es que nosotros la clasificamos acá. Pueden venir redondeadas también, eso no lo va a afectar. Puede venir con algún tipo de, como de estructura. Ustedes han escuchado el biselado, que eso lo usamos bastante en estos trabajos de Word, que le ponemos un biselado aquí a este cuadro, que le hace como unas estructuras en las esquinas. También pueden venir de esa forma. En la 6802 hay manufacturas de piedra, pero ya no son para pavimentación, sino que se utilizan para la construcción. Acá lo que nosotros debemos tener en cuenta es que estos tengan un procedimiento más avanzado que lo que se clasifica en el capítulo 25. Y se dan algunos ejemplos. Un labrado, un picado, un cincelado, o un tallado, un alisado, un desgastado. Son procesos más avanzados que una simple materia prima aserrada que está clasificada en el capítulo 25. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar más que todo artículos para construcción que sean de piedra. También tenemos la 63.68.03 y aquí está la pizarra natural, trabajada, las manufacturas de pizarra natural o aglomerada. En esta vamos a encontrar que puede ser, por ejemplo, para diversos usos. Estos deben estar sometidas a tratamientos no especificados en el capítulo 25. Y se vuelve a mencionar. Dígame. ¿A qué se refiere con pizarra? Es un tipo de mineral. No se refiere acá todavía a las pizarras que están por ejemplo, en los centros de educación. No son esas. Es como un tipo en sí de mineral que se obtiene. Nosotros inclusive está en el capítulo 25, nosotros lo obtenemos de la naturaleza, pero igualmente, para que se evite confusión, se establece como exclusión de esta partida. Por ejemplo, están los pizarrines, que pueden ser con ese tipo de materias que se elaboran, y están las pizarras que se utilizan en los centros escolares. Esas establecen que no están clasificadas acá. Son del capítulo 96, esas pizarras, y como les comentaba, la palabra en sí, pizarra natural, se va refiriendo a un tipo de mineral que en su estado puro, en su materia prima, lo podemos encontrar en el capítulo 25. Pero ya la pizarra que nosotros tenemos allá en
en las universidades, colegios, etcétera, son del capítulo 96. Bien, tenemos que estos pueden venir en forma de bloques, en forma de placas o en otra forma distinta de la cuadrada o rectangular. Pueden estar labrados, pulidos, biselados, perforados, barnizados o esmaltados. Y eso no va a afectar la clasificación. Como si ustedes fijan, acá dice pizarra natural, es porque más adelante vamos a encontrar que se establece la pizarra artificial. Y siempre van a estar clasificados en el capítulo 68. Pero la pizarra artificial, por lo general, está en otros tipos de partidas, dependiendo como la forma. Por ejemplo, si nosotros tenemos productos de pizarra artificial que vienen en forma de construcción, como lo mirábamos en la partida anterior, entonces lo dejamos en la 68.02. ¿Y a qué se refiere la pizarra artificial? Más que todo es como cuando hacen trabajos con esta pizarra de la 6803, todos los, podría decirse como desperdicios o lo que sobra en sí del trabajo de estas manufacturas, se vuelven a aglomerar y se crea un artículo nuevo, pero ya no es como de un producto totalmente natural, sino que es más obtenido por aglomeración. Y solamente vamos a ver, creo que nos queda tiempo para dos más, aquí dos partidas más. Artículos de abrasivos, lanas, minerales y minerales dilatados. 6804 comprende las muelas, moletas, discos, puntas de amolado, entre otras. ¿Qué ven en la imagen? ¿A qué se le viene a la mente con estas imágenes? Creo que todos hemos visto una piedra de afilar y todos hemos visto estos discos. ¿Para qué se utilizarían estos discos? Como para los molinos, es verdad. Como para sacar filo. Por ejemplo, la piedra de afilar se le puede sacar filo a un cuchillo, a un machete, a un hacha. Y las muelas como para cortar algún bloque. Puede ser. Tenemos esas dos opciones. Se utiliza con las que nosotros llamamos popularmente pulidoras y ya puede ser para cortar como metal, ya sean las láminas. Exacto. O incluso darle forma a algo para que encaje, desgastar. Esa es la palabra, ¿sí? También podría ser la cerámica, ¿verdad? Sí, puede ser para cortar cerámica también. Como lo ha dicho su compañero, desgastar, esa es como una de las funciones que puede tener. La 6804 y 05 tienen una función similar, pero la diferencia quiero que la comprendamos un poco. La 6804 no tienen soporte, o sea, tenemos la piedra, tenemos esta estructura de las muelas, no hay un soporte en sí del producto, sino que es el producto completo. Puede venir montado, sí, para poder ser utilizados. Por ejemplo, hay piedras de afilar que vienen en una estructura de plástico como para poder utilizarlos o de metal. Pueden venir en ello, pero no hay como, o sea, vienen como más completos. Y en la 68.05 es más como solo ¿cómo les diría? El polvo, o polvo en sí. Tienen las mismas funciones. Son para pulir, son para afilar, son para desfibrar, para trabajar superficies, para lijar. Se pueden clasificar acá. Si vemos que dice lijar, ahora, ¿a qué se me viene a la mente cuando me dicen lijar? ¿Qué me viene a la mente? ¿Qué producto podríamos decir? Una lija. Una lija que se va a utilizar para cuando queremos pintar una pared, por ejemplo. Entonces queremos pintar una pared y yo necesito hacer este trabajo, ¿verdad?
Pero en el caso de esas lijas, tienen un soporte. Y esas, por lo general, las vamos a encontrar acá. 68.05. Abrasivos naturales o artificiales que vienen como en polvo o gránulos, con soporte de materia textil, papel, cartón u otras materias. O sea que la diferencia de aquí es que este ya viene en polvo. En el caso de las lijas, las limas que son para uñas, estas están clasificadas acá. En el caso de las limas para uñas, no quiero que nos confundamos porque hay varios tipos, ¿verdad? Están unas que son totalmente de metal y que vienen como los canalitos ahí establecidos, ahí puestos. Esas no son de aquí. Les voy a enseñar una imagen solamente para terminar este capítulo, o terminar el capítulo, no dejarlo en esta parte. Y también para mostrarles, déjenme buscar aquí a ver si las encuentro, a qué tipo de lija, de lima me estoy refiriendo. A ver, sería porque si nosotros lo tenemos claro, se nos va a hacer mucho más fácil. Y acá, en el caso de esas limas para uñas, me estoy refiriendo a estas. No sé si miran ahí la imagen. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, estas son limas de uñas, que eso negro que se encuentra acá, que es lo que hace la función de lijar, es el abrasivo natural en polvo o artificial. Vamos a ver, estas otras, estas ya no serían del capítulo 68, sino que estas son del capítulo 82. Tiene una estructura de metal, igual que esta. Esto es metal. Cuando son de metal, capítulo 82. Estos 82, miren, puro metal. Puede tener cierta cantidad de abrasivo, pero eso siempre va a ser del capítulo 82. ¿Cuáles son del 68? Estos, que por lo general tienen un soporte de madera, de plástico, de cartón. Es así, nosotros las vamos a dejar acá. No sé si estamos claros con eso. Sí, licenciada. Ok. Sí. Bien, vamos a dejar la clase hasta esta partida y el día de mañana nos reunimos con el mismo enlace y seguimos con el capítulo 68. Tengan una feliz tarde, nos vemos mañana y si tienen consultas siempre ahí estoy disponible en el chat. Gracias, Lynn. Feliz tarde. Gracias, Lynn. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde a